¿Qué tal, amigas y amigos de Decodificando? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Es un gusto estar nuevamente con mi amigo Sneider Chavarría Gómez, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia. Sneider, muy buenas noches. Te doy la bienvenida otra vez a este espacio. Hola Chel, muy buenas noches. Para mí es un gusto siempre estar en ese espacio y conversando contigo. Bueno, pues estamos aquí porque ya presenciamos la primera vuelta en Colombia, ya vimos los resultados de quiénes son los dos candidatos que pasan este domingo a la segunda vuelta, ¿no? Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Bueno, pues quiero abrir esta conversación preguntándote, pues, ¿qué vimos en esta primera vuelta, en esta jornada electoral, desde la apertura de las casillas hasta la presentación de los resultados? Bueno, Chel, hay mucho que decir por esas elecciones. Creo que son unas elecciones históricas, ya que, bueno, como en nuestra conversación anterior hablamos, en todo este siglo, lo que llevamos desde el 2002 al 2018, el uribismo ha sido protagonista en las elecciones, porque las ha ganado o porque las ha estado disputando, en el caso de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Uh -huh. Eh, y en esta ocasión quedaron dos candidatos que no están directamente ligados con el uribismo. Entonces, eso ya es un elemento clave para decir que esas elecciones se las está jugando dos opciones o dos visiones de país alternativas al uribismo, ¿cierto? Entonces, el establecimiento no quedó en esas elecciones. Entonces, eso sería como un elemento clave para entenderlas. Pues la jornada en general se vivió tranquila, el número de participación fue muy similar a los que hemos tenido usualmente en las últimas elecciones y pues bueno, se cumplió un poco lo que vaticinaban las encuestas, pero hay que tener en cuenta algo. Acá tenemos una veda electoral como en la mayoría de países que implica que una semana antes de las elecciones no se pueden publicar, digamos que estas encuestas para decir cómo se está viviendo el panorama. Pero cuando tú y yo tuvimos la conversación la vez anterior, ya veíamos a Rodolfo Hernández ya con un 20% de intención de voto desde esa encuesta, ¿cierto? Uh -huh. Y lo que sucedió fue que esa semana, eh, digamos, anterior a las elecciones, ustedes saben que es muy importante porque ahí los indecisos es que toman la decisión. Hay gente, Chel, como en tu país, como en el mío y como en muchos, Uh que -huh. en las urnas es que toma la decisión. O sea, ahí tomo la decisión de por quién voy a votar. Y ya se veía un ascenso de Rodolfo Hernández y bueno, Gustavo Petro seguía, digamos que en ese porcentaje, 40%. Y lo que sucedió fue que Rodolfo le robó un poquito, bueno, le robó, se ganó algunos de los votos de Federico, algunos de los votos de Petro, algunos de los votos de Fajardo y creció del 20% que decían las encuestas una semana antes a quedar con cerca del 28% ese día. Entonces, bueno, excelente por él, ya que logró conquistar a un porcentaje de colombianos y excelente por Gustavo Petro, que si bien desde la campaña del pacto histórico ellos pretendían ganar en primera vuelta, por las encuestas ya se veía que no iba a ser así. Porque como saben, en Colombia, si no sacas el 50% más uno, no ganas. Entonces, bueno, por eso estamos en la segunda vuelta. Uh Y él -huh. quedó con alrededor del 40% de los votos. Entonces, bueno, pues ahí también digamos que el tema de Federico Gutiérrez, que si bien se nombraba como un candidato alternativo, pues él se llevó quizás todo el respaldo del establecimiento, del uribismo, entonces, pues si bien se asemejó con el establecimiento, hubo pues como una respuesta del electorado y bueno, pues al final de las urnas, y aquí cerramos las urnas a las 4 de la tarde, se Ah, empezaron a qué contar temprano. los votos. Sí, se cierra muy temprano, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. He Ok. visto países que cierran a las 7, no sé en México a qué hora cierran, che. Nosotros a las 6, solo que por la diferencia de horario en Tijuana, cuando son federales, tenemos que esperar hasta las 8 de la noche. Ah, bueno, bueno, Aquí en el centro. dato. Y la abren a las 8 de la mañana, Sí, sí, me parece que sí, creo que más o sí. menos, Sí, la más o menos a las abren. 8. Ajá. Perfecto. Bueno, aquí es un poco más reducido el tiempo para las elecciones y fue muy rápido. Te cuento Sí, me lo que en una hora
y media o 1 hora y 15 minutos ya veíamos una tendencia, ya sabíamos quiénes iban a ser los candidatos ganadores Ajá. o que iban a pasar a la segunda vuelta. Y bueno, te quiero contar unos dos elementos muy importantes desde la comunicación política. Ok. ¿Cómo fue la presentación de estos candidatos para la segunda vuelta? Muy particular. Gustavo Petro salió después de Rodolfo. Voy a iniciar con Rodolfo. Ujú. Rodolfo no fue a un escenario, no fue a un salón de eventos grande, pomposo, con bombas, con público. No, Ajá. lo hizo desde la cocina de su casa, el discurso. Wow. Eso fue una Qué cosa que personal. depende de las personas de quien lo interprete, pues Ajá. dirá algo bueno o algo malo. Pero es algo particular porque aquí en Colombia es usual, obviamente, que el candidato que pase segunda vuelta o el ganador esté esperando en un salón de eventos para dar su discurso con camarógrafos, con periodistas, con su familia, con bombas, pero no. Entonces aquí pueden ver un poco el estilo de comunicación de él, muy cercano a lo que es Bukele en El Salvador, una Ujú. comunicación distinta y disruptiva, que ha sido también la que lo ha llevado a ese puesto. Porque como lo hablábamos en nuestra conversación anterior, él es el rey del TikTok. Él está Ujú. en TikTok y que ha generado es una comunicación distinta, es una forma distinta de llegar a las personas. Y bueno, pues eso fue muy diciente. Para algunos, qué falta de respeto que el candidato se presente desde la cocina de su casa. Para otros, maravilloso porque es cercano con la comunidad. Y en el caso de Gustavo Petro, sí lo hizo de una forma más tradicional, lo hizo desde Bogotá. Este señor Rodolfo Hernández estaba, si bien no me equivoco, en Piedecuesta, Santander, que es el municipio donde nació, ¿Ahí tiene su y pues casa? en su casa, en su finca, Ah, ok. ustedes le dicen rancho, nosotros le decimos finca, Sí. y Gustavo Petro lo hizo un poquito más tarde el discurso, pero fue un discurso como tradicionalmente está pues como dado en las elecciones, con muchos periodistas, eso fue una particularidad, hubo alrededor de 500 periodistas, estuvo Francia Márquez, estuvo su esposa Verónica Alcocer, estuvo su hija, su familia, bueno, en fin. Y fue un discurso emotivo y creo que la frase que a los colombianos más o menos quedó de ese discurso fue: la corrupción no se combate con frases de TikTok. Y bueno, y la frase de Rodolfo Hernández que más me quedó resonando es, eh, ya quedó en el pasado ese montón de gavillas o de personas que creían que tenían el poder eterno. Lo estoy parafraseando, pero es Ujú. un poco la idea de lo que los dos quisieron resumir. Obviamente Gustavo Petro como un ataque directo a Rodolfo Hernández, que se ha enmarcado como el candidato anticorrupción, Sí. y obviamente pues Rodolfo Hernández haciendo alusión a que el centro democrático o el uribismo no estaba presente en la segunda vuelta. Wow, sí que es bastante complejo el análisis de comunicación política. Uno así en un templete y el otro desde su casa. Supongo que desde una cámara de celular, ¿no? En sus redes digitales lo hizo. Sí, lo hizo desde Facebook. Fíjate. Y bueno, Che, tú que eres comunicador político, bueno, a mí también me gusta mucho el tema y para quien lo Ujú. esté viendo, un motivo de análisis de cómo van Sí, migrando y cambiando los formatos políticos y la forma de llegarle a la comunidad. Ambas bastante. válidas, pero distintas. Sí, sí, en verdad que sí. Y por ejemplo, ¿a qué hora salió Federico perdón, a reconocer su derrota? A hablar. Perfecto. Sí, sí, Chel. Él salió más o menos a las 6:45 Ok, sí, tardó en un la poco. tarde, o sea, antecitos de las 7. Ujú. Eh, lo hizo, obviamente, pues, él es una persona jocosa, es una persona eh, que es fresca. Eso Ujú. creo que sería una buena forma de dar un adjetivo para calificarlo. Entonces lo hizo como un poco jocoso al inicio, pero obviamente las caras largas de su equipo se hicieron notar, de su esposa, de la fórmula vicepresidencial de Rodrigo Lara, de la esposa de él, y de una dijo Chel: no he hablado con Rodolfo, pero desde ya mi voto es por él. Entonces, eso fue lo que dijo de una y pues lo que sucede, Chel, es que es importante recordar el espectro político.
que para algunos no tiene cabida en la actualidad, pero es un punto de análisis importante para entender dónde están ubicados los candidatos. Federico a la derecha, Rodolfo en el centro y Petro en la izquierda. Entonces era predecible que la persona que estaba en la derecha, que es Federico, pues se iba a ir con Rodolfo. Y sobre todo porque la campaña de Federico y del Centro Democrático también se basó mucho en quizás hablar de Petro como el otro, ¿cierto? Como el contradictor más fuerte. Wow. Oye, y entonces en ese sentido, ¿consideras que sí hubo un voto de castigo en contra del candidato de Duque, de Fico? Sí, Chel, claro, pues los números no mienten y creo que el hecho de que Federico no haya pasado es muestra de eso, de que en Colombia pues las personas piden cambio, ¿cierto? Creo Claro. que eso es una buena forma también de enmarcar esas elecciones, cambio, pero hay dos formas de hacerlo, o sea, hay dos formas de hablar de cambio en esas elecciones, pero pues lo que sucede es que el uribismo está desgastado y mira que ni Uribe ni el Centro Democrático fue tan protagónico en esas elecciones porque pues Federico se lanzó por firmas, luego de eso fue una consulta interpartidista o intercandidatos, por decirlo así, porque pues no todos están por partidos, sino también por firmas algunos, y pues la ganó. Pero las personas siempre digamos, que vincularon a Federico con Álvaro Uribe, con el señor Iván Duque, y pues las personas también, el estallido social del año pasado, el tema económico, la Claro. inflación. Entonces, hay varios elementos importantes para entender que, bueno, pues las personas quieren cambio y Rodolfo es quizás la revelación, porque Gustavo Petro ha estado en política hace muchos años, hace 40, 30, muchos años. En cambio, Rodolfo es un empresario que si bien ha estado en política como concejal y como alcalde, su trayectoria en lo nacional ha sido poca. ¿Qué caló? El discurso y la estrategia. O sea, ahí Rodolfo está en segunda vuelta por eso. Quizás Gustavo porque representa o amalgama, digamos que el contrapoder, se le quiere llamar, o la oposición. Entonces, bueno, y también es muy interesante esta lección. Las redes sociales han influenciado mucho. Ya no se puede hablar de una campaña política si no se habla de redes sociales, Claro, sí. ni mencionar a TikTok, ni a Kawaii, Facebook, Twitter. O sea, estas elecciones fueron totalmente mediáticas y pues protagonistas en las redes sociales. Y creo que por ahí también, ¿no? Rodolfo supo cómo aprovecharlas, explotarlas al máximo para hacer llegar su discurso. Yo creo que de Rodolfo se tendrá que hablar mucho como un fenómeno electoral y de Sí. Petro también, de ambos, pero creo que ahorita te decía algo, Nayib Bukele en El Salvador ha sido también una forma distinta de hacer política y pues él adaptó y bueno, pues creo que ahorita un poquito más adelante hablaremos de eso, pero Andrés Manuel López Obrador también ha sido importante como referente en esta campaña electoral, tanto para el uno como el otro. Claro, sí, siempre hay muchos referentes, ¿no? En Latinoamérica, ya sea una u otra persona. Sí, también otro que es referente es Pepe Mujica, pues que ya no es presidente, pero Ah, o Mojica. sea, si hablamos de referentes a nivel Latinoamérica, está Pepe Mujica, está, eh, pues sí, Andrés Manuel, AMLO y Nayib Bukele son como los que más identifico, porque pues digamos que frente a otras candidaturas hay, o bueno, otros presidentes hay un poco más de estigma, entonces no es tan fácil como verlos como un referente. Por supuesto. Y bueno, ¿y qué hacen los candidatos punteros durante este periodo entre una elección y otra? ¿Qué actividades han realizado desde entonces? ¿Qué han estado haciendo? Bueno, cada uno muy a su estilo. Cabe precisar que creo que sí ha faltado debate. Eso sí es un elemento que ha faltado, ya que pues no se han acordado debates. El candidato Rodolfo Hernández señaló que no quería participar, ya que argumentaba
pues, que creía que en un minuto no podía resumir sus propuestas. Mm. Entonces, eso ha faltado sí siento que ha faltado en estas elecciones, y también por eso tanto ha sido tan mediática, porque pues como no ha habido escenarios donde los dos candidatos estén frente a frente conversando, pues lo que queda son las redes sociales, son las noticias. Entonces, estas elecciones han sido sobre todo ahí, y bueno, pues te voy a hablar un poco de cada uno. Gustavo Petro, mira, es importante entender los arquetipos de los dos, Ujú. ¿cierto? O las formas de ser de cada uno. Gustavo Petro es un intelectual, o sea, es una persona que desde los análisis que se hagan, verbales y no verbales, es una persona que, digamos que su discurso es un poquito más lejano de lo que el común de los colombianos entenderían, ya que habla desde referentes un poco más abstractos, ¿cierto? Entonces, su estrategia de comunicación política ha sido bajarse al pueblo. Y bajarse al pueblo implica ir al Chocó y subirse en una lancha e irse con los pescadores, venir a Antioquia, allí a Santa Elena, y acá es tradicional las silletas, venir y estar al lado de una silleta y ponérsela para tomarse la foto y ponerse una ruana, ir a una casa de una familia en el Caribe y cocinar con ellos y comer patacón. O sea, la campaña de ellos ha sido con el pueblo, o sea, ha ido a meterse con ellos porque justamente como su narrativa es poco difícil de comprender para todos, pues digamos que ha apelado a ello. Pues obviamente los dos han estado en entrevistas, han estado en foros, y, por ejemplo, un elemento importante, eh, el género. El género ha sido un elemento cuestionable en esas elecciones, ya que a Rodolfo se le cuestionan algunas interpretaciones que ha tenido en cuanto a esto. Entonces lo que hizo Petro fue irse a una convención feminista, que si bien Ok. Petro no es un protagonista o un aliado protagónico del movimiento feminista, pues ha entendido que acercarse a ellas, pues también, bueno, para él es importante, y pues también para su campaña, porque da muestra de que tiene intención de trabajar con el tema del género. Por el lado de Rodolfo Hernández también se ha concentrado mucho pues en redes sociales, y quizás no ha tenido tantas apariciones públicas, tanto que se fue para Estados Unidos, estuvo en Miami haciendo algunas entrevistas, digamos, estuvo con su gente allí, y señaló que habían planes para matarlo, para asesinarlo. Entonces, pues después se generó pues digamos, mucha información acá en el país frente a eso, Es una frente acusación muy a, fuerte. sí, claro, él lo que adujo fue que, pues que les llegó esa información y que lo iban a asesinar con cuchillo, o sea, no con balas, Órale. sino con cuchillo. Entonces, bueno, llegó esa información y lo que dijo fue, no vuelvo a Colombia porque no tengo las garantías para hacerlo. Pero él ya, si bien no estoy mal, ya regresó, sí, ya lo hizo, pues porque, sí, ya lo hizo, ya está acá, digamos, con seguridad, y bueno, pues son elementos que todo ha sido político. A eso, Gustavo Petro y Francia Márquez han dicho, nosotros hemos tenido pues, también amenazas y atentados y seguimos de pie con el pueblo. Entonces son interpretaciones distintas de lo que le sucede. Y la Sí, sí vi el gente es tuit de Francia. la que, sí, y ya la gente es la que decide si se conmueve más con Rodolfo o está más a favor de lo que dice Petro con eso. Entonces ha sido un rifirrafe de expresiones. Entonces el uno dice esto y el otro le responde, pero todo por redes sociales, porque pues no ha habido espacios en medios de comunicación. Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿quién organiza los debates? ¿No tienen ahí, por ejemplo, un instituto electoral que lo haga o alguna institución que los promueva? Shell, pues hay diferentes organizaciones que los promueven, Ajá. mm, pero por ejemplo, yo, si no estoy mal, en Perú lo hace la OPE, creo que es así las siglas de ellos, que es una institución que vela por la democracia y que hace un sorteo y bueno, pues como que lleva a los candidatos para que debatan, la OMPE. Ujú. Pero aquí pues no funciona tan así, no es una institución, digamos, social reconocida por eso, no, son los medios de comunicación sobre todo. Mm. Aquí
Caracol Televisión es el canal más visto con mayor audiencia, entonces ellos siempre hacen pues como conversaciones del país. La revista Semana y el diario El Tiempo son las más importantes en Mm, revista mm. y en periódico, entonces ellos hacen sus... Entonces aquí es medios de comunicación los que los hacen sobre todo, y pues obviamente ellos hicieron la invitación, pero pues Rodolfo no aceptó ir a debates, Ah, ok. como una estrategia también política. Sí. O sea, todo acá lo tenemos que entender que todo es una jugada, o sea, todo aquí es una jugada, porque pues quizás eso es una expresión que se le ha escuchado a personas que están con Petro y a personas que están con Rodolfo. Quizás el fuerte de Gustavo Petro es la oratoria. Eh, si bien los dos la tienen, quizás el fuerte de Rodolfo, entonces, ¿qué dice Rodolfo? No, yo me concentro en mi fuerte, que es la comunicación popular y la comunicación digital. Entonces, bueno, ahí es una decisión, todo pensado para los intereses de cada candidatura. Ujú. Pero creo, eso sí lo tengo que decir, pues creo que sí nos han hecho falta los colombianos debate. Bueno, y hago una cuñita. Tú sabes que yo desarrollo un programa acá en mi municipio y en el Oriente Antioqueño que se llama A Calzón Quitado, donde Ujú. nos dimos a la tarea de generar un debate ciudadano. Bueno, hay una diferencia entre debate y diálogo. Debate es yo le gano al adversario y lo convenzo. Diálogo es conversar y es confluir las ideas. Y eso Ujú. hicimos, un diálogo entre dos simpatizantes de Petro y de Hernández. Y bueno, lo pueden ir a ver también en las redes sociales de Acá se han quitado. Me ganaste porque le iba a decir justamente que de este programa que insiste sobre el diálogo entre los dos simpatizantes. Que claro, Bueno, también ahorita, lo van a ver aquí en las redes de Decodificando, les voy a dejar por aquí la liga para que también vayan a verlo. excelente. Bueno, yo ahorita es algo podemos conversar un poco mucho de ese ejercicio también porque fue muy interesante, pero sí lo digo porque lo hicimos como ciudadanos porque creemos que tenemos que dialogar y que tenemos que hablar sobre el tema y porque hay mucha desinformación y estigmatización. Eso sí, esta Claro. campaña ha estado mediada por las fake news. Y un sinnúmero, ¿no? Y casi provocan infodemia, muchas fake news, entonces sí es Así es. bastante complicado. Sí, entonces, pues el arma que tenemos para poder combatirla es la información y no desde el insulto, desde la grosería, sino desde Ujú. los argumentos. Entonces, bueno, ese es un ejercicio del que trabajamos Cristian Orozco y yo para poder lograrlo. Y bueno, pues que ha sido un ejercicio interesante para la comunidad donde vivo. Y bueno, pues qué chévere que también lo pueden ver porque van a ver pues un poco más las dos posturas confrontadas. Por supuesto, muchísimas gracias, amigo. Y bueno, cómo han sido, perdón, las negociaciones entre pues, los candidatos punteros y los demás que no llegaron para conseguir su apoyo? Bueno, ya me habías explicado que pues Fico está con Rodolfo, sin embargo, pues, ¿cómo se siguen moviendo estos espectros? ¿Quién se sumó abiertamente con Gustavo Petro? Cuéntame, ¿cómo está ahí este panorama? Perfecto. Y aprovecho también para contarles, voy a hacer el ejercicio de leerles los candidatos y cuánto porcentaje sacaron en la primera vuelta, también para que entendamos un poco el contexto. Ujú. Bueno, Gustavo Petro sacó el 40,34% de los votos. Le queda faltando un 10% por ganar, Sí. eh, que esos son más o menos 1,5 millones de votos. Bueno, haciendo un aproximado, porque pues bueno, sacó, bueno, un poquito más, sí puede sacar un poquito más, son 8.519.451. Bueno, entonces eso por ese lado, y Rodolfo sacó el 28,17 con 5.949.886. Entonces, a Rodolfo le toca crecer más, porque tiene el casi 30%, le toca crecer casi el doble que Petro, pero tiene quizás de dónde más crecer. Ujú. Bueno, Federico, como se los dije, sacó el 23,87% y él de una se le adhirió a Rodolfo sin hablar, sin llegar a un acuerdo programático, solamente pues como que desde su intención de acercarse al más cercano a él, Ujú. ideológicamente. Pero te digo una cosa muy importante para entender esto. Rodolfo Hernández dice que con nadie negocia ni hace acuerdos políticos, que quien quiera unirse a su campaña que lo haga libremente, pero que no le pida ninguna cuota ni le pida ningún acuerdo programático. Ok. Esto es una cuña para lo que sigue. Ujú. Sergio Fajardo sacó el 4,20%, no alcanzó el millón de votos, o sea, en realidad sacó una votación muy baja comparado con lo que había sacado hace 4 años, que estaba cercano
20%, o sea, decreció en su intención de voto. Y Sergio Fajardo lo que hizo fue sacar un manifiesto con algunos puntos que le pedía a Rodolfo que incluyera en su campaña. Entre ellos, no hacer acuerdos con el uribismo, entre ellos, digamos, comprometerse a algunos acuerdos, al tema, creo que también de género, como que dijo algunas cosas, pero sobre todo o sea, el uribismo es como la que más estaba presente ahí. Y Rodolfo Hernández dijo, no, si usted se quiere unir conmigo, únase conmigo con el plan de gobierno que yo estoy presentando, con las propuestas. No me venga aquí a imponer o a sugerir otras ideas. Entonces, eso ha sido complejo porque, pues, ¿qué pasó? Sergio Fajardo dije, yo me uno con usted, pero Rodolfo dijo, no, porque es que yo no me le voy a unir, yo dije, no voy a hacer acuerdos programáticos con nadie, y pues él dijo, no voy a votar entonces en blanco. Sin embargo, sí ha últimamente sacado algunos trinos pues, como a favor de Rodolfo. Entonces, ¿qué pasa con el electorado de Fajardo con esos 800.000 votos? Pues se dividirán. Se dividirán y el Partido Verde es quizás el más cercano a ese señor Fajardo. Y pues, por ejemplo, Angélica Lozano, que es una senadora de la República, es esposa de Claudia López, eh, se unió con Petro, dijo que apoyaba abiertamente a Petro. Carlos Amaya, que es también, digamos, importante en el Partido Verde, que fue gobernador de Boyacá, se unió con Rodolfo Hernández. Entonces hay que ha habido una ruptura. Pero, por ejemplo, sí hay quizás varias cosas claras. El alcalde de Medellín, el alcalde que está destituido, como te lo contaba la vez anterior, se unió, bueno, o su equipo, algunos renunciaron para unirse con Petro. Igualmente sucedió con algunas de las personas del equipo de Claudia López, como es Luis Ernesto Gómez, que era la mano derecha de Claudia, se salió de la alcaldía para unirse con Petro. Y bueno, pues en Ok. fin, habrán otras personas más. Ingrid Betancourt se fue con Hernández, eh, bueno, pues hay otras personalidades. Entonces, se han dividido, pero quizás los votos que están más interesados en captar, que son los de Federico, pues están con Rodolfo, pero tampoco es una garantía, Chel, de que un candidato te diga que vota por eso, tú vas a votar. No. Yo me he encontrado con personas del municipio donde vivo que me dicen, yo voté por Rodolfo Hernández en primera vuelta y en segunda vuelta no voto por él. O hay gente que dice, yo voté por Federico, pero no me gusta Rodolfo. O lo mismo, habrán casos de personas que yo voté por Petro y no quiero votar por él. Quiero votar mejor por Rodolfo. Entonces, Ujú. lo que pasa es que ha habido tanta información y la información mueve. Hay votantes duros, pero hay unos blandos que están digamos que en disputa, que es una palabra que no está bonita, están tratándose de congeniar para sus campañas. Eh, ¿Qué pasa, Chel? Dos puntos importantes. Están los votos de Federico, que quizás Petro puede coger un poquitico de esos, pero la mayoría pueden ir para Rodolfo. Y están los votos indecisos, que es también Ujú. la campaña de Petro lo que ha querido captar, de esas personas indecisas que no quisieron votar en primera vuelta, pero pues que quizás lo puedan hacer en segunda. Oye, pero de todas maneras fue, por ejemplo, bastante abismal lo que entre la primera y la segunda posesión. De todas maneras, un 40, ¿cuánto fue, perdón? 40-30. 40-30%. 40-28. Ajá. 40-28. 40-28. De todas maneras, sí fue bastante grande el, sí, La distancia. la distancia, ajá, la diferencia de votos. Ya a lo Sí. mejor se hubieran quedado en la primera vuelta y ya en segunda. Che, nuestra constitución no es como la de Sí, ustedes. Y bueno, pues te cuento un poco por qué se decidió eso. Digamos que más o menos a finales del siglo XX, uh-huh. nosotros aún teníamos ganaba el que tuviera más votos, pero acá sucedía fraude, o bueno, o se especula que sucedía fraude, porque se iba la luz, y entonces cuando se iba la luz, como en México también, en México también la luz se iba. Se les cayó el sistema. Según lo que me han contado ustedes, también se les ha ido la luz Sí. en muchos sentidos. Entonces, lo que sucedió fue que dijeron, no, pues para poder como dar un chance más, pues también eso es una Uh-huh. forma más democrática de que los dos candidatos se disputen la presidencia. Y pues bueno, a muchos no les gusta esa forma, pero pues bueno,
Es lo creo que que hay. tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Ujú. Eh, ahí podríamos entrar en discusión, pero pues bueno, es lo que hay en Colombia. Y ante estos resultados, pues, ¿cuáles son igual las proyecciones para este domingo? O sea, ¿consideras que sí haya la posibilidad de un giro radical en esta segunda vuelta? Bueno, me voy a basar en una encuesta que fue publicada hace casi una semana, la de Uh-huh. Inbamer, que es como la más reconocida en Colombia. Inbamer pone a Rodolfo con 48.2% de intención de voto y pone a 47.2% de intención de voto a Petro. Un Muy punto cerrado. porcentual de diferencia. Si nos basamos en ese dato, porque pues lo otro es especulación, ya los titulares en Colombia lo decían, o lo han dicho en las noticias, unas elecciones de impacto, en el sentido estricto de que va a ser voto a voto, ¿cierto? Uh-huh. Y ha pasado en Perú, por ejemplo, y en Perú es una cosa particular hablar de las elecciones en Perú, porque en las últimas dos elecciones, pues, Keiko Fujimori ha perdido por 40.000 votos, 44.000 votos. Y yo siento que según esto, pues Colombia no estaría lejano de ese panorama. Habrán otras encuestas que también he visto que hablan de una diferencia de 2 puntos porcentuales y hay otras que ponen a Petro por encima. Uh-huh. Entonces, che, mira, hoy que estamos grabando esto, hay gente que no se ha decidido y el domingo en las urnas habrá gente que no se ha decidido. Entonces, creo que la elección va a estar muy reñida. Rodolfo Hernández señala que la meta es sacar 13 millones de votos. Sin embargo, con 11 le alcanzaría para ganar. Esa es una meta osada. Y Uh-huh. pues Petro también dice, con 1,5 millones, 2 millones de votos, pues mm, con 2 millones de votos más de los que ya Uh-huh. tiene, pues podría ganar. Entonces, te digo, en este momento están sacando escándalo tras escándalo. Todos esos elementos van a afectar la opinión pública y van a ser los que van a decidir, a definir. Y también, pues, también te he dicho que hay muchas movidas. O sea, en Colombia, te he dicho, pues, por la charla anterior, que también la corrupción, así, tiene su mella, ¿cierto? Entonces, Uh-huh. hay personas que votan pues, por quien le paguen el voto, ¿cierto? Y no Sí. necesariamente quiere decir que es que Rodolfo hoy fue y le pagó a una persona o que Petro fue y le pagó. No, se los pongo en este caso. Un político en un departamento X de Colombia que está apoyando a esa persona dice, no, pues es la forma de yo ganar mi electorado y la forma en que los tengo acostumbrados, entonces esa coima, ese dinero influye. Entonces en Colombia la corrupción, digamos que ahí también tendrá su efecto, no podemos decir que también es un voto a conciencia en su totalidad. Ok, ok. Pero Está bueno, bastante. Chel, Ajá. o sea, mejor dicho, dijeron, el juego se lanzó una moneda al aire, está el juego para los dos, ¿cierto? A hoy. Uh-huh. Pero también, quién sabe, las encuestas que salgan en estos días, que pues no se pueden publicar en los medios de comunicación y son internas, que digan, ¿cierto? Entonces, quién sabe qué estará pasando de esa tendencia, pero obviamente sí hubo una tendencia de subir de Rodolfo, pues obviamente lo que te decía de que estaba más cercano a los votantes de Federico. Vaya, entonces sí que va a estar sumamente cardíaco este domingo. Mucha incertidumbre desde las 8 de la mañana. Desde las 8 hasta las 4. De las 8 a las Y a 4. las 4, y te digo, eso es una cosa que hay que abonarle pues como a la registraduría en esta ocasión, Uh-huh. no en las legislativas, porque sí hubo unos problemas gigantes. Rapidez en el conteo, en el preconteo. Pues que como te he dicho también es un elemento muy importante a tener en cuenta. El Uh-huh. preconteo no es legal, o sea, el preconteo es un ejercicio que se hace para, digamos, sacar unos boletines de la registraduría, es algo más mediático, más desde los medios de comunicación, pero luego hay un conteo, pues, como que es el que cuenta. Y Uh-huh. cuando quizás hay una diferencia tan apretada, habrá que esperar en un caso hipotético de que eso suceda. Puede que nos den la sorpresa y que ganen por diferencia grande, pero pues ya veremos el domingo. Ya veremos qué va a pasar. Oye, y por cierto, hace unos días atrás también fue muy sonado, incluso aquí en México, que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció tal cual bueno, le deseó mucho éxito a Gustavo Petro, desde aquí, desde México,
que igual no fue muy bien visto por la Cancillería colombiana. Eh, Ahí te preguntaría, pues, si hubo algún impacto respecto a este apoyo que el presidente López Obrador, pues, le dio abiertamente a Gustavo Petro, si hubo comentarios al respecto, Claro, ¿cómo sonó total. O ahí? sea, sí, claro, por noticias, o sea, por redes sociales y por noticias salió. Pues porque, pues, bueno, tú sabes que hay una lealtad que se atañe, pues, como a las, a las elecciones de otros países, es no interferir en la soberanía de otros, y también eso Ujú, implica, pues, no hacerlo desde tu opinión. Sin embargo, bueno, pues lo que tú dices es cierto, la Cancillería sacó un comunicado y digamos que mostró eh, su incomodidad con las declaraciones de AMLO, porque, pues, Chel, pues tú dices que demostró su afecto, pero obviamente demostró su inclinación por Gustavo Petro, AMLO. claro. Pues eso tiene una mecha, o sea, tiene un impacto. Pero pues ahí yo te respondería con una expresión que me parece interesante, y es que el gobierno tiene doble rasero, porque el Centro Democrático hizo lo mismo con Donald Trump. Entonces, ya te lo había contado en la charla anterior. Sí. Entonces, pues bueno, hay un doble rasero. Con Donald Trump, el Centro Democrático apoya abiertamente a Trump, y pues el presidente Duque en sus intervenciones usualmente da a entender, digamos, sus preocupaciones en cuanto a lo político, y pues ahí no sucede nada. Pero con AMLO, pues no lo estoy justificando, pero sí quiero decir que esto, pues, para algunos hay una respuesta, para otros hay una omisión, pero claro que sí. Y te quiero contar algo. Ahorita te hablaba de AMLO como un referente en política, porque es cierto, AMLO también, de cierta forma, marca un hito, una forma de hacer política distinta, entre comillas. Y pues las dos campañas han querido, quizás, la venia de AMLO, ya que tanto que algunos de los videos que se hacen de Rodolfo Hernández son digamos, utilizando expresiones muy similares a las que AMLO utilizó en el 2018, o que Ujú. utiliza usualmente. No robar, no mentir, no traicionar al pueblo. En esos días me subí a un bus, y Ajá. en el bus de al lado, usted le dice un camión, a un camión, Ujú. y esa era la frase de Rodolfo presidente: no robar o no robar. O sea, el discurso anticorrupción ha sido el más importante para Rodolfo Hernández. Y pues eso obviamente lo asemeja mucho con Andrés Manuel López Obrador, pero pues digamos que Gustavo Petro o la campaña, ellos también han querido, obviamente, lo han visto con buenos ojos, claro, porque pues es una veña de un líder latinoamericano, al igual que de Pepe Mujica. Eso es una cosa muy particular. En esos días vi un video que estaba circulando en redes sociales, muy, digamos, que se viralizó mucho, donde se hablaba de Rodolfo Hernández, donde lo comparaban o donde lo asemejaban a varios líderes nacionales e internacionales. Ujú. Nacionales, Jaime Garzón, un periodista de humor que marcó una generación, o sea, una persona muy importante en lo periodístico, que fue asesinado. Galán y Gaitán, que fueron dos candidatos presidenciales que fueron asesinados en el siglo pasado, y Ujú. entonces asemejaban todas esas luchas y lo asemejaban con Rodolfo, y también venían con, pues, Andrés Manuel López Obrador y Pepe Mujica. Sin embargo, Pepe Mujica y Andrés Manuel López Obrador le han demostrado o le han dado su apoyo a Petro. Entonces, pues bueno, ahí miren cómo son esas jugadas de la comunicación política. Sí. Pero pues Andrés Manuel sí son en estos días, y el que usualmente es más, ya tú me corregirás, siento yo, desde mi perspectiva, un poco más políticamente correcto con los asuntos de la soberanía exterior. Sí, de hecho. En algunos Bueno, y casos, es en que, algunos ajá. casos, pero he sentido que quizás eso es bueno, desde el discurso lo ha dicho: no me meto en la soberanía de otro país para que no vengan y se metan con la soberanía mexicana. Ujú. Ahí lo hizo con su intervención en la política colombiana, porque pues lo hizo. Sí, a veces actúa de impulso, entonces pues parece que sí. Fue una de las eh, situaciones igual con el presidente López Obrador. Sí. Y bueno, justamente igual la semana pasada, pues en un medio mexicano, de la revista Proceso,
había sacado igual un artículo respecto a este análisis que hacen sobre este candidato, sobre Rodolfo Hernández, y justamente también hacen esta comparativa, que igual lo mencionabas, pues básicamente pues Rodolfo, al menos en las palabras de Ángel Becasino, su estratega político, que lo ha seguido desde el 2006, cuando se lanzó por primera vez a la candidatura, fue pasando por 2012 y ahora pues su más referente cercano al 2018, donde ahí igual pues, se tiene una fuerte influencia, justo como lo acabas de mencionar, lo de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pues son el eslogan de Morena con el que estuvo en campaña en el 2018. Y pues básicamente hacen una crítica respecto a su plan de gobierno, que prácticamente no tiene un plan de gobierno bien, un programa tal cual estructurado. Eh, ¿Eso es cierto? O sea, no tiene tal cual un plan. Gustavo sí lo tiene. ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, los dos tienen planes de gobierno Uh-huh. y bueno, si uno se va a revisarlos, pues tienen un número considerable de páginas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, Quizás a Gustavo Petro o su campaña le ha criticado a Rodolfo Hernández, que siempre habla del qué, pero no tanto del cómo, ¿cierto? Uh-huh. Y pues esto sucede con algunas propuestas. Por ejemplo, Rodolfo Hernández pretende disminuir el IVA, que es el impuesto a algunos productos, para la mayoría de los productos en Colombia, que están del 19% a 10%, ¿cierto? Entonces esa propuesta ha sido criticada, ya que pues si bien él da un argumento, pues no lo ha profundizado tanto y no ha presentado tanto esas cuentas reales de lo que implicaría disminuir el IVA a la mitad de lo que es. ¿Qué ha sucedido? Yo lo he hablado con una persona en estos días, Che. Son dos formas distintas de comunicar. Y Gustavo es un candidato, como te lo decía, como es más, desde su discurso más académico, él es más, digamos, él logra desde sus propuestas ahondar un poco más en lo que implicaría. En cambio, Rodolfo es una comunicación más sencilla, es una Uh-huh. comunicación de decir, voy a acabar con la robadera en este país. Le voy a quitar la chiquera a los políticos corruptos. Son frases. ¿Qué sucede? Digamos, esa ha sido la crítica de Rodolfo. ¿Cómo profundizar esas frases? Y también la crítica a Petro. ¿Cómo aterrizas tú tu discurso a un campesino y a una persona que no tiene quizás la capacidad de entender los conceptos abstractos de los que hablas? Entonces, Claro. mira, esto me parece interesante de que entendamos, porque son dos formas de comunicar y por eso uno se ha bajado al pueblo y quizás Rodolfo pues, ha tratado de profundizar un poco más en sus propuestas, pero los dos tienen planes de gobierno, pero te digo una cosa muy particular, hay cosas que son muy similares a sus planes de gobierno, porque aquí no estamos hablando de extremos, aquí no estamos hablando de Petro Duque, Petro Fico, estamos hablando de Petro Rodolfo, un actor nuevo en la política que su discurso lo centra en la anticorrupción, entonces, pues, por ejemplo, un elemento, él pretende restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, al igual que, que Petro y Fico, Uh-huh. ¿no? Entonces, había una diferencia más abismal entre Petro y Fico, ¿cierto? Entonces ahí se le complejiza un poco más el tema a Petro, de cómo diferenciarse de él, lo hace, claro que es diferente en su comportamiento, en su forma de ser política, en su forma de proceder, y bueno, pues sí, como lo decía, como no ha habido debates, entonces no ha habido tanta profundización en las ideas y en las propuestas. Las ha Uh-huh. planteado, pero quizás no ha hecho tanto énfasis en el cómo. Ok. Pues sí, es un gran reto para Petro. Casi de, pues, al representar oposición, ambas figuras, ambas personas. Y claro, porque Petro siempre se ha basado en la oposición a Uribe Ajá. y al centro democrático. Y Uribe y el centro democrático no están directamente en la campaña de Rodolfo. Y Wow. porque Rodolfo es un personaje que o sea, vino a mover
pues, las fuerzas o la forma de dar esta campaña. Entonces, bueno, eh, digamos, él toma muchas banderas de Petro, por ejemplo, el tema anticorrupción. Petro ha sido un destacado político en Colombia porque sus investigaciones han metido a muchos políticos corruptos y narcotraficantes o paramilitares a la cárcel. Entonces, él ha sido, digamos que muy fuerte en el tema anticorrupción, pero quien en realidad actualmente está hablando de anticorrupción, sobre todo, es Rodolfo. Entonces, le robó muchas banderas, no le robó, no, tomó esas banderas y Ujú. Petro quizás, ay, cierto, entonces ahí ha sido como un reto para, pero pues bueno, sí, sí, creo que ha faltado ahondar un poco en las propuestas. Las está sacando, las está sabiendo aprovechar muy bien, Rodolfo. Ese discurso y esas banderas. Y sí, pues ha Y pegado por, bastante. y porque te digo, Che, porque digamos que también hay que entender esto. eh, en Colombia la mayoría de personas no tienen el tiempo ni la disposición para irse a leer el plan de gobierno de ellos, ni para ir a profundizar en lo que implicarían las expresiones que atañen a diario. Claro. Se Ujú. quedan con las frases, nos quedamos con las frases más rimbombantes. Y entonces ahí es una comunicación más cercana a la comunidad. Y bueno, pues son dos formas de hacerlo, ya la gente es quien decide. Pero te digo una cosa, ha sido también más que las propuestas, acá lo que se ha dado es más las personalidades. Te he hablado de que Rodolfo es una persona que usualmente utiliza palabras obscenas para referirse a otras personas. Ujú. Han salido videos sobre su trato con otros, que es un trato no políticamente correcto. Entonces, pues a algunos esto les hace generar identidad y a otros indignación. Entonces, es una persona que sale, hay gente que dice que es un Trump colombiano. Yo sé que en el sentido literal de la palabra no se podría decir, pero sí, en cierto punto, sí, porque es la Ujú. figura de una persona que viene del sector privado, exitoso, eh, desde un modelo capitalista, ¿cierto? Ujú. Avalado, tiene, es mayor, ¿cierto? Tiene dinero, ya tanto, ¿cierto que AMLO dijo que renunciaba al sueldo? Sí. Entonces, Sí, básicamente, no tanto que le iba a reducir, sino que más bien nadie iba a ganar más que el presidente para la austeridad republicana. bueno, listo. Entonces, la palabra austeridad también está mucho en su planteamiento. Entonces, ¿qué sucede, Chel? Bueno, está hablando de la comparación y la analogía con Trump, una persona que viene, que dice palabras y expresiones que a muchos ofenden, pero para otros, digamos que le genera autenticidad, le genera cercanía. Entonces es una figura que viene a desmontar un poco lo que tradicionalmente se ha dado en política. Ujú. Entonces, bueno, pues han prevalecido los escándalos a las propuestas. Ok. No sé, hablas también de Rodolfo y hasta pienso también en Vicente Fox aquí en México. No sé si también alguna vez ese presidente, Y porque, bueno, diré una expresión antes de que qué pena ajá, interrumpirte. Me quedé mucho con el cállate chachalacas. ah, sí, también tiene expresiones así muy, Sí, algo muy, ofensivas y hasta vulgares, sí, porque igual en debates hacía lo mismo, decía cosas como, por ejemplo, atacaba al PRI, que en ese momento representaba la alternancia. A mí se me puede quitar lo lépero, pero a ustedes lo corrupto jamás. Entonces pienso más así como que y en la no sé si, comparativa no de sé, Fox. no sé si estoy hablando también ya tú me corregirás, la Ajá. vestida, ¿te acuerdas? Sí, sí, él lo mencionó. También la vestida. Sí, me acuerdo. Mira, eso también es importante de lo psicológico, cómo esas palabras, bueno, no quiero acuñar la expresión marcos lingüísticos que nos enseñaba la profe Paloma en la clase de comunicación política, porque pues de seguro tendrá otra función, pero en este caso también aplica. Son Sí. marcos lingüísticos que quedan impregnados en las personas y generan una idea, digamos que fuerte y que también tienen una intención detrás, ¿cierto? Y es mostrar poder, fuerza, autoridad, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, pues son marcos lingüísticos que se nos quedaron
pues por ejemplo la 4T es un marco lingüístico, pero Un también mito un de mapa, gobierno, un ajá. mito de gobierno, exacto, pero también, bueno, creo que esas expresiones son, eso también, no mentir, no robar, son cosas que se quedan tan impregnadas en la mente que pues claro que tienen su efecto. Sí, bastante, bastante fuerte entre la población. Y bueno, pues igual ya para ir cerrando, te preguntaría, pues, ¿qué podemos esperar en este domingo, en los comicios de este domingo? Te diré una expresión que ya te dije ahorita, una Ajá, moneda al aire. ok. Eso podemos esperar del domingo, porque estamos en un ambiente muy fuerte, muy álgido. Por ejemplo, a Gustavo Petro en estos días le sacaron unos videos, la revista Semana. La revista Semana, la contextualizo, la revista Semana antes era como alternativa, entre comillas, pero Ujú, ahora está más fin al establecimiento. Y tenía unos videos mm, de Gustavo Petro con algunos de sus asesores, de sus, sí, de sus más cercanos. Y en esos videos salen algunos de sus más cercanos, sobre todo Roy Barreras, que es una persona que ha estado en casi todos los partidos políticos y ahora está con Petro, eh, diciendo pues como estrategias un poco sucias, o sea, estrategias, digamos, que de cómo, digamos, desinformar, desvirtuar, atacar, quemar a otros candidatos. Entonces, bueno, estamos en un momento donde eso está sucediendo, donde están sacando videos, donde están sacando todas las canitas al aire, como decimos aquí en Colombia, están sacando a reducir todas las canas al aire, o todas esas cosas que pueden generar un mediático. Entonces, te digo, sabremos a las 4 de la tarde de este 19 de junio, pero pues te daré un mapa un poco de Colombia, de cómo quizás se vayan a alinear las tendencias. ujú. Eh, lo que es la región periférica, lo que es quizás el Caribe, lo que es el Pacífico, lo que es la Amazonía, Bogotá, eh, se van a ir firmemente con Petro. O sea, ya lo vimos pues, con una primera vuelta. Sí, Y con Rodolfo se va a ir la región de Antioquia, donde vivo, hacia abajo, que es el cafetero, se va a ir el centro oriente, que es de donde es Rodolfo, que es Santander, norte de Santander, lo que es, eh, bueno, Boyacá, bueno, en fin, nuestros ujú. departamentos acá. Y te voy a decir un dato que me pareció también curioso y a la opinión pública, y es que a Rodolfo Hernández en un video le pidieron que mandara un saludo para el Bichada. El Bichada es un departamento cercano a Venezuela o que linda con Venezuela, o sea, y hace parte de la región o de la Orinoquía en Colombia. Y él no sabía dónde quedaba el Bichada. Entonces dijo, ¿dónde queda el Bichada? Y le dijeron que era un departamento. Luego de eso le preguntó qué cuál era la capital, dijo la capital, y mandó un saludo para esa localidad. Y ganó en ese, a pesar de que él no conocía o no, la respuesta no sabía dónde era Bichada, ganó, sacó la mayoría de votaciones de Bichada. Entonces, mira, son datos y son Sí, importantes darlos porque pues, son particularidades de esas elecciones. Y bueno, pues también otro elemento, pues la costa, eh, fuertemente ha estado pues, apoyando a Petro, Bogotá también decididamente, que es donde el fue fue alcalde. alcalde, ¿no? Ajá. Sí, entonces bueno, y pues Bogotá tiene fuerza, pero te digo, Antioquia, donde yo vivo, también tiene mucha fuerza porque pues son pues, un número de electores alto y donde vivo, Antioquia, es un, digamos, es sí, la cuna del uribismo, entonces seguramente será un departamento que se decantará por Rodolfo Fernández, pero pues obviamente habrá Sus fuertes también matices. por Gustavo, entonces, pero sí, te hago como ese panorama porque creo que así va a estar, se va a pintar de esos dos colores, digamos, más la periferia y el centro del país por Petro y lo que es la zona cafetera y la zona del centro oriente por Rodolfo. Pero bueno, pues miraremos los resultados. Tenemos que estar
yo siento que como colombianos tenemos que hacer un llamado, primero, a votar Ujú. conscientemente y a estar muy serenos, porque de seguro son dos candidatos que tienen fehacientemente puestas sus intenciones en ganar. Gustavo Petro ya es su tercera vez que se lanza a la presidencia. Rodolfo Hernández, pues ya tiene una edad considerable, tiene 77 años. Entonces, pues bueno, creo que son sus oportunidades de la vida de ser presidente de esta república. ¿De cuántas Entonces, veces lo he intentado? Rodolfo no es la primera vez que lo No, hace. perdón, Gustavo. Tres Petro. veces, 3 veces. tres Ok. veces. Tres veces lo ha hecho. Entonces, se están jugando la oportunidad de sus vidas y creo que, bueno, si vivimos un panorama muy apretado en los votos, pues no podemos, tenemos que esperar a los resultados oficiales. También te diré son muchos datos cada vez que seguimos profundizando, podemos hablar de más cosas, pero te diré algo que también generó controversias en esos días, y es Ujú. que la hija de Petro, Sofía Petro, dijo en unas declaraciones para el país de España que había que, pues quizás obviamente, a favor de su padre, votar por él, que porque si de pronto Hernández llega a la presidencia, pues se provocaría un estallido social como el del año pasado o más grande. Entonces esto ha sido eh, como todo, dos interpretaciones. Una de Ujú. ellas es la interpretación de, claro, porque pues la gente no quiere el continuismo, que quizás se vea representado en Rodolfo para algunos, y otros dirán, no, es un ataque y es una forma de incendiar el país y de incitar a la violencia. Entonces, bueno, eh, para gustos los colores y todos tenemos interpretaciones distintas y distintas ópticas de ver la situación, pero bueno, hay varias premisas importantes. Colombia va a tener un candidato alternativo al uribismo y va a tener un presidente que va a dar mucho de qué hablar, sea porque sea Rodolfo una persona que es muy mediática, o sea Petro porque pues sería un giro radical a lo que usualmente Colombia ha tenido de violencia política. Ujú. O sea, básicamente sí o sí, la Sí, alternancia va a llegar. sí, ya, ya eso se dará, ya más Ujú. adelante se mirará si el uribismo entra a estas pues, a estos proyectos de país, pero pues eso sí es una claridad, porque los dos pues son alternativos. Para algunos, Rodolfo no es alternativo, pero pues no, eso ya es cada quien lo interprete, pero evidentemente Rodolfo sí es una fuerte alternativa, porque pues salió de la nada, ni tan de la nada, pero sí es una persona que pues propone algo distinto al uribismo en algunos puntos. Ok. Va que va, pues muchísimas gracias, Snyder, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos explicado exactamente qué es lo que nos depara este domingo en esta segunda vuelta de Colombia, cómo se está acomodando el campo, el espectro político. Y bueno, para la gente de Codificando, si quieren escuchar pues la opinión viva, el diálogo de simpatizantes de alguien que está con Petro y de alguien que está con Rodolfo Fernández, pues les dejaré las redes de A Calzón Quitado para que también vayan a verlos y que está muy, muy interesante el diálogo. Y Esnida, pues nuevamente no me queda más que agradecerte por este tiempo y por Gracias. haber estado aquí una vez más en este espacio. No, gracias, Che. Para mí es un gusto. Me encanta este espacio. Les auguro muchos éxitos con el espacio, muy Muchas gracias. bacano. Cuando hayan otras elecciones, pues muy chévere. Esto porque pues, nos acerca. Y ahora tenemos las posibilidades con las redes sociales de estar a un clic de distancia y qué bueno poder enterarnos de lo que sucede en otros países, en otras localidades, estados. Y bueno, pues les agradezco a las personas que se quedaron hasta este punto. Gracias por estar acá. A los colombianos. Vamos a votar conscientemente y a vernos este capítulo de la televisión quitado y a compartirlo si pueden, que nos ayudaría mucho para llegar a más comunidad. Y bueno, gracias por todo y pues luego veremos los resultados y tendremos una fuerza de cambio en Colombia que de seguro dará mucho de qué. Claro que sí, así será. Pues muchísimas gracias y pues a esperar los comicios de este domingo. Muchas gracias, amigo. Hasta pronto, Vale, amigos y amigas de Decodificar.